Bien, señores. Hacen una aclaración, doctor. Patricia Solano nos dice que ¿por qué periodistas no religiosos abordan el tema del arzobispado? Por el nivel de recursos públicos que manejan, dice. Los religiosos. Y, es decir, y si uno se pone a analizar, cuando uno se pone a ver el legado de López Rodríguez y de lo que fue el episcopado y todos los cambios, sobre todo en el sistema educativo, y la incidencia de la iglesia en las escuelas públicas y en las escuelas también públicas asignadas a la administración de los religiosos, entonces se da cuenta de cómo hay muchas cosas que han ido, de cómo hubo un aparente cambio de sistema con la entrada de los nuevos recursos de educación y de cómo aún ciertas cosas se mantienen dentro de ellas. También dice que si los religiosos solamente rezaran y dieran misa, nadie se metería con ellos. Sí, posiblemente. Mira, yo estoy de acuerdo con Patricia. El único asunto que yo no estoy de acuerdo con Patricia es que si los religiosos solamente dieran su misa, posiblemente la educación tuviera en otro lugar aquí, muy lejos de donde está. Porque si es cierto que la iglesia ha puesto como condición la enseñanza religiosa cuando le entregan un centro, también es verdad que ellos se encargaron de no solamente de evangelizar, sino de educar. Esa universidad que está ahí, 1538, averigua quién la fundó. La UAS. Es pontificia. No, Era pontificia. Sí, no, sí. Y la madre maestra. No, también. no, pero por si acaso, porque a veces, si tú analizas elementos como lo hice yo de una manera aislada, no tengo razón. O si lo hace como ella lo está analizando, ya tiene razón. Si ellos estuvieran dando misa, las cosas funcionaran mejor. Puede ser que funcionaran mejor, no lo dudo. Bien, señores, le hemos pedido a un amigo de muchos años, que tiene ya 14 años de diputado, de que viniera aquí a desenredarnos un poquito la madeja. Le damos la bienvenida al licenciado Elpidio Báez, miembro del Comité Central del PLD y diputado reelecto del distrito en tercera ocasión. Gracias, Elpidio. Mucho gusto. Elpidio, nosotros quisiéramos que el país entienda algunas cosas. Primero, ¿qué ventajas tiene la práctica que hizo Balaguer con Jorge Botello y Danilo Medina de entregarle a un partido minoritario la presidencia de una Cámara? ¿Es bueno o no es bueno? Esto está determinado por las circunstancias, don Julio. ¿Qué pasó en el 90? En el 90, las elecciones que ganó Juan Bosch se las quitó Balaguer mediante un fraude. El país estuvo a punto de entrar en una conflagración social, de un conflicto social por el tema electoral. La legitimidad de ese triunfo de Balaguer, entre comillas, fue muy cuestionado. No ocurre lo mismo con Danilo Medina. Es decir, Danilo surge como un gran ganador, con una ventaja enorme. La gente votó, los votos se contaron, y ahí está el PLD con un triunfo amplio, sin cuestionamiento valedero a los resultados electorales. En aquella oportunidad se buscó la salida, el doctor Joaquín Balaguer, recuerdo a Agripino que me contaba que fue él quien se acercó a Jorge Botello y le dijo a Jorge que si él aceptaba la presidencia de la Cámara de Diputados. Y entonces por ahí vino la decisión de Balaguer de darle... Fue una coyuntura especial. Muy especial, bien. Muy especial. Bien. Perfecto. Cosa que no ocurre ahora. Otro tema, y ahí quiero que te meta un poquito, te salga del legislador y te meta un poquito analista. Hay un virus, un estilo, una situación, no sé cómo calificarla, que después que alguien, no importa que sea PLD o PRD, preside una Cámara, se niega a salir de la presidencia y a ir a sentarse en su curul tranquilito. Pacheco, Chu, Bautista, Ramón Albuquerque, Abel prefirió una sindicatura, Cristina no se desprende y Reinaldo hasta la presidencia la aspiró. Y Lila. ¿Qué es y Lila? Sí. ¿Qué es lo que pasa?
que después que sea presidente de la Cámara, no se acepta que es una situación transitoria? Esto es un problema de cultura política. Es decir, el que se sube ya al bufete directivo y maneja todas las influencias, todos los poderes, porque es una persona que constantemente está comunicada con los principales poderes del Estado: Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Junta Central Electoral, Suprema Corte de Justicia, el gran empresariado, la cúpula de la iglesia. ¿Y es con la presidencia que hablan? Claro que sí. Porque no es con las comisiones. No, me refiero es que el presidente de la Cámara de Diputados o presidenta y el presidente o presidenta del Senado tiene un poder enorme. Y entonces... Pero no de decisión, de agenda. Y de decisión. De decisión. Claro, claro. Él es que hace la agenda. Una pregunta. Fuera de la agenda, ¿en el presupuesto tiene que ver? Sí, porque el Congreso tiene un presupuesto independiente, autónomo. Ahí se manejan más de 4.000 millones de pesos. Y un partido como el PLD, que tiene hombres como Euclides Sánchez, como tú, está pasando como en Cuba, que nada más hay un solo hombre que es Fidel Castro, los otros no sirven para nada. Es que no hay calidad para alternar eso y decir, bueno, ahora te toca a ti, compañero. En el 2010, el comité político acordó alternar en la presidencia de ambos hemiciclos. Pero no lo cumplieron al PIB. Y no lo cumplieron. Entonces ahora hay un movimiento mucho más fuerte en el Senado y en la Cámara de Diputados, y el comité político debe ponerle atención, porque no es posible que una sola persona permanezca en una posición 8 años, 6 años, cuando hay compañeros muy valiosos, con condiciones y que pueden aportar. Okay. Y frente a ese tranque, el Elpidio, en vez de hacer la salida por el complejo de culpa de Balaguer, que se lo dio a Norge, y ahora que Danilo ganó con casi 3 millones de votos, y que podía tenderle una mano, como estaba Rajoy ayer tendiéndole mano a la oposición, a Abinader, y decir, bueno, vamos a darle eso a Pacheco, ¿tú no lo apoyarías? No, yo no lo apoyo. Por una razón sencilla. El pueblo votó por el PLD. Y el PLD y aliado solo tienen 127 diputados. Y no hay un cuestionamiento a la legitimidad de las autoridades electas. Aquí no hay crisis política, no hay crisis electoral. Es que tú has tocado el punto y yo quiero que lo desarrolle. A veces aquí se dice, es que lo quieren todo, pero tú coges un parlamento europeo o en el mismo Estados Unidos con la Cámara de Representantes, y cuando el presidente no tiene mayoría hay problemas. Y ellos buscan su mayoría para poder llevar a cabo un gobierno viable. ¿Por qué aquí no se hace valer eso? Porque este sistema no es parlamentario, sino presidencialista. Cuando el sistema es parlamentario, el presidente sale del parlamento. Si Rajoy no reúne 176 votos, tiene que darle paso a la segunda mayoría, que en este caso es el PSOE, para que intente formar gobierno. Si le falta un solo voto, no puede formar gobierno, porque ellos están obligados a construir una mayoría para garantizar la estabilidad política en su país. Rajoy ganó las elecciones de diciembre. ¿Pudo formar gobierno? No pudo. Tuvieron que hacer elecciones de nuevo. Entonces le dieron esa opción al PSOE. ¿Pudo el PSOE formar gobierno? Tampoco. Entonces hubo que ir a elecciones de nuevo. Cuando van a elecciones, tampoco el que gana alcanza una mayoría absoluta. Bien, son sistemas diferentes. ¿Cuál es tu posición ahora? No, la posición mía es de que el comité político garantice la alternabilidad. ¿Que se lo deje a la asamblea o que lo elijan ellos? No, que lo elige el comité político. Porque si se lo deja a los miembros de los bloques parlamentarios, estarían cediendo una cuota de poder muy grande y pudiera traer trastornos en la organización. O sea, que tenemos que convencer al comité político. Claro, a los 35 miembros del comité político, pero sobre todo a los dos que deciden en el comité político, el presidente Medina
y el presidente del partido, Leonel Fernández, son los que tienen la capacidad para tomar decisión en el Congreso, para los bufetes directivos. En tu experiencia de los 14 años, ¿en cuántas oportunidades tú recuerdas que el Partido de la Liberación ha bajado una línea para la aprobación o rechazo de un proyecto de ley? No. Nunca, ¿verdad? No, nunca. Se trata de convencer. Si hay algún nivel de incomprensión, de falta de información, entonces se llama y se le explica por qué conviene aprobar. Porque en ocasiones hay resistencia. Se entiende que no se debe aprobar tal proyecto, que es muy cuesta arriba tomar tal o cual decisión. Entonces se orienta y se le dice por qué es conveniente para el gobierno que tal o cual proyecto sea aprobado. Y luego de esa explicación, los bloques lo discuten y finalmente terminan aprobándolo. Bien, y entonces usted considera que, que precisamente entonces es mano de Danilo y Leonel, precisamente, es como también, es como si se desplazara lo que es la conformación o los propósitos por los cuales fue creado originalmente el comité político. ¿No se limitaría entonces todo solamente a la decisión de esas dos facciones? No, lo que resulta es que hay un liderazgo real. Es decir, si tú tienes a Danilo Medina con una influencia importante en el comité político y a Leonel Fernández, hay otras fuerzas dentro del comité político, pero son muy minoritarias. Es decir, no impiden la aprobación de un proyecto cuando es decidido por el presidente Medina y el presidente Leonel Fernández. Todos los presidentes y todos los expresidentes tienen una fuerza importante. Ahí es donde descansa su liderazgo. Ahora bien, ellos consultan al comité político, conversan, dialogan, discuten y luego es que se aprueban las cosas. Pero evidentemente un presidente de la República tiene que tener un peso específico en su organización y un expresidente también. Bien. O sea, eso es lógico. Otra pregunta más. ¿Qué usted cree que hay tiempo todavía ya en lo que queda para la transición y para lo que le queda para vencer a la actual directiva y la conformación presente que tiene la Cámara de Diputados para aprobar algún proyecto pendiente de lo que hay? O realmente van a dejarle, se ha hablado de la reforma fiscal, se ha hablado de muchas otras cosas. ¿Qué puede hacerse en el tiempo que queda? Aprobar la ley de policía. Ya nosotros rendimos el informe, ya todos los miembros de la comisión lo firmaron, ya está depositado en secretaría. Tan pronto convoquen la Cámara de Diputados, ese proyecto que reforma la policía será aprobado. En una participación mía anterior con ustedes, yo les dije que la ley de porte y tenencia de armas de fuego iba a ser aprobada. Sí. Ya fue aprobada. Esta legislatura cierra la última semana del mes de julio. Eso significa que tenemos todo el tiempo para aprobar iniciativas importantes, iniciativas trascendentes. Por ejemplo, pacto fiscal ahora no puede ser aprobado, porque primero hay que discutirlo, hay que negociarlo, hay que sentarse con todos los sectores. Y esto va a llevar tiempo y será una tarea del próximo gobierno. Pero hay iniciativas, por ejemplo, como la ley que regula el tránsito, el transporte y la seguridad vial, que sí puede ser aprobado. Bien. Porque ya lo aprobamos en primera lectura. Nosotros pudiéramos aprobar perfectamente el Código Penal, que ya fue aprobado y fue devuelto por el Tribunal Constitucional por vicios en el procedimiento. Bien. Puede ser aprobado. Y hay otras iniciativas a propósito de iniciativa, diputado, mire, sí. El próximo 16 de agosto se cumplirán 26 años en que el Partido de la Liberación tiene incidencia notoria en el Congreso de la República. En el 90, ustedes llegaron con un grupo de legisladores que van a tener el 16 de agosto 26 años
con incidencia legislativa, inclusive presidiendo cámaras. De esos 26 años, 14 usted ha sido legislador. Un legislador sin conflicto, no conflictivo, que ha aportado una docena de proyectos importantes que han sido aprobados, otros no. Y viene ahora una etapa de redefinición en que quizá es el momento en que el PLD ha discutido más por los bufetes. Yo quiero preguntarle dos cosas. Primero, ¿es tiempo de redefinición de la política congresional del Partido de la Liberación? Y en el caso del comité político lo eligiera usted para presidir la Cámara, ¿usted lo aceptaría? Claro que lo aceptaría y hasta lo desearía, porque la experiencia nuestra evidentemente que va a fortalecer la imagen del Congreso. El Congreso hay que trabajar sobre todo en la parte de la fiscalización, el poder de fiscalizar, el poder de controlar, el poder de equilibrar. Aquí hay muchas cosas que mejorarían, que su eficiencia sería mucho mejor si el Congreso desarrollara una labor de fiscalizar, de controlar y de vigilar. Por ejemplo, los medios de comunicación están haciendo una labor que no hace el Congreso. Que debiera hacerlo el Congreso. Debiera hacerlo el Congreso. Los medios de comunicación vigilan, son críticos, observan, le dan seguimiento a los problemas. Y muchos problemas se resuelven porque los medios de comunicación desarrollan una labor de vigilancia, de críticas, de cuestionamiento, de investigación. Esa función debe desarrollar el Congreso. Investigar cuando algo no está bien, cuando hay algún nivel de sospecha, desarrollar una labor mucho más fuerte y mucho más crítica. ¿Para qué? Para que la credibilidad de la población frente a los organismos públicos aumente, para que la gente se sienta representados, para que la gente sienta que tiene un Congreso que defiende fielmente sus intereses y que cuando tiene que cuestionar, cuando tiene que vigilar, cuando tiene que pedir cuentas ante situaciones que merecen ser explicadas, entonces que el Congreso participe de ello. ¿En qué va a redundar esto? En un beneficio del Congreso como la principal institución de la democracia, porque de eso es de lo que se trata. Un Congreso debe gozar de altos niveles de credibilidad, debe tener una buena imagen frente a la población. Normalmente los parlamentos del mundo tienen una baja credibilidad, un bajo nivel de aceptación en la sociedad. Sin embargo, esto se puede mejorar. La mayoría de las instituciones de la democracia dominicana tienen un bajo nivel de confianza. La población cuestiona, no cree mucho en ellos, y a mí me parece que el Congreso puede mejorar enormemente, solamente reforzando su rol frente a la población, frente a la sociedad, de defensa de los intereses, de involucrarse más en los problemas, de vigilar más, de presionar más para que las leyes se cumplan, cumplir un rol de vigilancia, de demandar, de cuestionar, de interrogar y que la gente lo vea. De esa manera, el prestigio del Congreso aumenta. Además, la productividad legislativa, aumentándola, también esto beneficiaría enormemente la imagen del Congreso de la República. Con estos elementos, usted enriquece la democracia, fortalece la democracia, porque mucha gente se pregunta, ¿para qué se hacen leyes si no se cumplen? Entonces el Congreso tiene que hacer las leyes y vigilar que se cumplan. Por eso hablo de fortalecer la misión de fiscalización y de control que debe ejercer
el Congreso de la República. Mire, ¿y en qué consiste un proyecto que se está analizando, lamentablemente, hacia finales de los periodos donde hay cambios en el Congreso? Se dejan esas discusiones de mejora en las condiciones para pensiones y jubilaciones de los congresistas. ¿Qué es lo que se está diciendo con respecto a eso? ¿Y qué posibilidad tiene de que pase precisamente? Mire, lo que se acaba de aprobar tiene que ver con el sistema de pensiones del Senado de la República, pero no ha sido bien explicado, porque la decisión que se ha tomado es de cara a los congresistas, a los senadores que van a tomar posesión a partir del 16 de agosto. Y tiene que ver con una vigilancia para que el fondo no quiebre. Es decir, los que van a ingresar después del 16 van a tener menos beneficio y menos protección que los actuales. Es un desprendimiento, pero no se ha explicado. El Senado debería explicar el alcance de lo que ellos aprobaron, porque no es sumándose más beneficios, sino limitando los beneficios de los que van a ingresar a partir del 16 de agosto. Porque las pensiones de los legisladores son de fondos propios que manejan del presupuesto de la Cámara, ¿no? Así es, del presupuesto de la Cámara con una participación del Poder Ejecutivo. Pero resulta que, miren cómo es el sistema. Si Julito tiene 60 años de edad, o digamos, tiene 56 al momento de llegar al Congreso, cuando Julito cumple 60, ya le toca pensión. Sin embargo, hay legisladores que tienen 3 periodos, pero como no reúnen los 55 años, no le toca pensión, sino que tienen que esperar. Pero tienen 3 periodos. Pero tienen 3 periodos, no se pensionan, y el que tiene uno se pensiona por la edad. Entonces, esto pone en riesgo la estabilidad del fondo de pensiones. Yo creo. Porque fácilmente puede quebrar. Diputado, ese es el tema. Es así, pero mire, yo estoy plenamente seguro que por lo que yo le voy a decir usted está preocupado, pero por razones de solidaridad partidaria se ha mantenido al margen de hacer pronunciamiento. Mire, se supone que en el gobierno y en el Congreso hay un solo partido, que es el Partido de la Liberación. A veces los intereses hay más de uno individuales, exacto, sí. Hay intereses individuales que hacen que se actúe en una forma, para ponerlo extraño. Mire, yo no digo que son asociación de malhechores, porque no sería verdad. No es que actúan como pandilla, pero el individualismo que está primando en el PLD ya está rayando en lo dañino para esa organización política. Mire, la alfabetización y el 911 del que usted parte son 2 proyectos que ustedes mismos a veces hasta le dan munición al contrario para que los ataque por otras cosas. Sin embargo, 2 proyectos de esa envergadura. Si quiere sumarle Boca de Cachón y La Barquita, que no la conozco, no he ido a ninguna de las 2. Póngale la visita sorpresa, doctor. Pero es que la visita sorpresa mire, la visita sorpresa un exitazo del gobierno. Tienen, porque la gente lo dice, porque como Danilo se siente orgulloso y la gente quiere complacerlo, pero el componente político de la visita sorpresa en un hombre que es 100% político, porque usted sabe que todo lo que hace Danilo tiene por una razón política, pero alfabetización. Usted sabe lo que significa. Ni Trujillo, ni Balaguer, ni Leonel enseñaron a leer y escribir a todo el mundo y ustedes lo lograron. Así es. Usted no tiene una idea de lo que significa el 911 para el sistema de salud del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo. Eso viene a resolver un 90% de los problemas de emergencia de este país. Así es. Usted no se lo imagina. Usted que lo hizo no se lo imagina. ¿Por qué ustedes derivan tanto sus esfuerzos en problemas individuales? Doctor, mire, la obra de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana está ahí a la vista de todo.
y para el disfrute de la sociedad. Usted habla del 911. Mire, la gente está maravillada con este servicio y el gobierno lo está cuidando como si fuera la niña de sus ojos. Pero lo mismo está pasando con el sistema de alfabetización de adultos, lo mismo está pasando con Quisqueya Inicia Contigo. Atención a los niños, atención a los discapacitados, un programa hermosísimo que está desarrollando la primera dama, doña Cándida Montilla. Pero mire, esa visita sorpresa, doctor, eso está revolucionando el campo. Ayer yo sostenía una reunión con empresarios del área de los courier. Ya. Y ellos me estaban diciendo que las exportaciones han aumentado enormemente por la producción en el campo. Las exportaciones, Sí. no las importaciones. Exportaciones. Ellos mismos me lo decían. A través de courier. Porque ellos están en el sector de importación y exportación. Ustedes le van a poner impuestos Ellos a los courier que ellos estaban buscando a los legisladores. No, es que hay una ley. Ellos quieren Queriendo que el cacao. decreto presidencial que le garantiza no ponerle el impuesto a los 200... A los 200 a dólares. los La 200 compra dólares. inferior a los 200 dólares. Sí, ellos están promoviendo la aprobación de una ley para que se recoja el decreto, de modo tal que eso lo haga menos vulnerable. Que no venga un presidente y le meta un decreto o ¿Y venga qué vamos a una hacer con todo disposición, el sino comercio? por ley. Y con el comercio establecido que tiene que pagar todos los impuestos y todos los empleados y todas las cosas que ustedes van a hacer. Esa es una discusión que se está haciendo en la Comisión Permanente de Industria y Comercio y que avanzó bastante, se sometió de nuevo el proyecto y ellos están contactando a los líderes del Congreso para tratar de que esa ley salga. Es difícil que salga antes de que concluya esta legislatura, pero está muy avanzada la discusión. Nosotros tenemos dos anunciantes que desde que aprueben eso que ellos quieren, se van ya, no tienen que anunciar, si los courier no se anuncian. Elpidio, yo quiero que usted diga, ¿qué esperanza tiene usted para el 16 de agosto? La suerte nuestra. Ya dijo que una labor de supervisión. ¿Qué más? Para la productividad legislativa, aumentar la productividad legislativa en el Congreso, mejorar la imagen del Congreso. Ley de partido. En relación a las leyes, no, la ley de partido tiene que aprobarse y tiene que aprobarse la ley electoral, la ley de garantías electorales. ¿Qué es? Hay que aprobar la ley que regula el tránsito, el transporte, que es una ley nueva. Nosotros tenemos una ley 241 de tránsito, Sí. pero no tenemos una ley de carga. No, de transporte, no. No tenemos una ley de transporte, ni una ley de movilidad, porque la movilidad... ¿Qué es movilidad? mover a la persona, como es el caso del Metro de Santo Domingo, que te mueve grandes flujos humanos, pero el Estado no obtiene beneficios de esa labor, sino que es el transporte subsidiado. El transporte de carga, todo este problema que hay con la Fenatrado, ¿verdad? Que tiene el control de los Muelle. muelles y todo esto, y es la carga pagada. Pero hay un problema con respecto al monopolio del transporte que ha traído problemas con el sector privado. Bien. De eso es de lo que se trata todo esto. Y la participación de los ayuntamientos en el tema del control del tráfico en Bien. su territorio. Bien, vamos a darle las gracias, pero una despedida. Sí. ¿Qué tú tienes la experiencia de que se apruebe antes del nuevo periodo, en este mes y medio? La ley de policía es una exigencia de la sociedad. ¿Con este Congreso? Sí, con este Congreso. Porque ya rendimos el informe. Es solo que se reúna la Cámara de Diputados y lo apruebe, porque el Poder Ejecutivo está esperando esa ley, como estaba esperando la ley de porte y tenencia de armas de fuego. Bien. Para su promulgación. Una consulta. Yo como ciudadano tengo una ansiedad. Si en el 2016, en el 2020, el presidente Leonel Fernández y el presidente Hipólito Mejía no van a las elecciones, yo no tocaría la Constitución de la República.
en caso de que ellos intenten ir, a mí me gustaría modificarla. ¿Qué yo puedo hacer? Bueno, ya usted está expresando su... Porque yo soy ciudadano. Así es. Y yo tengo derecho. Hay una cantidad, la Constitución establece que un porcentaje de los ciudadanos tienen iniciativa de ley. Si un grupo, que Sí, nos sí. firmemos. Sí, sí, tienen iniciativa de ley. Además, ustedes pueden buscarse dos Un legislador. o tres legisladores amigos. No es que son PLDistas todos. Gracias, Elpidio. Siempre, don Luis. Bien, Elpidio Báez, miembro del Comité Central del PLD y diputado reelecto del Distrito Nacional.